¿Qué es la enfermedad? Pues es la alteración de las funciones normales de la planta debido a la acción continuada de un agente patógeno o de un factor ambiental adverso. ¿Y qué es un patógeno? Pues son agentes bióticos causantes de enfermedades. Recordemos que un agente biótico era un animal. Los agentes causantes de una enfermedad los podemos clasificar como bióticos o abióticos. Los bióticos, como hemos dicho antes, pueden ser las bacterias, virus, hongos o nemátodos. Y los abióticos son los naturales, que es la temperatura, la humedad, la luz, el viento, los propios nutrientes, el pH, la contaminación atmosférica o la propia fitotoxicidad por plaguicidas. ¿Cuáles son los síntomas en los que nos vamos a dar cuenta de si hay una enfermedad en las plantas? Generalmente los más comunes son los cambios de coloración, o sea, un amarilleo o enrojecimiento de la planta, lo que es la propia muerte de los tejidos, o sea, lo que es necrosis, la muerte, o podredumbre. Y luego tenemos la alteración del desarrollo, como proliferación de tejidos o a lo mejor enanismo, o sea, no crecen todo lo suficientemente que tendrían que crecer, o la propia marchitez. La enfermedad es algo más que la simple acción de un patógeno. Es el resultado de la interacción de un hospedante, un patógeno y el medio ambiente. Tenemos los nemátodos. ¿Qué son los nemátodos? Pues son gusanos minúsculos en forma de hilo. Sus medidas son de 0,3 a 5 milímetros de longitud. Los nemátodos viven en hábitats variados como puede ser agua, tierra o materia orgánica en descomposición. ¿De qué se suelen alimentar? Pues de saprófagos, depredadores o parásitos de animales y plantas. Y bueno, generalmente las especies fitófagas pues causan enfermedades. ¿Cómo se reproducen? Mediante la reproducción sexual o por partenogénesis. Y luego hay otras especies que son hermafroditas, o sea, tienen el mismo sexo, tanto hombre como mujer, entonces se relacionan mutuamente. Los estados de desarrollo que tienen son desde el huevo, que son las puestas en el suelo o en las plantas, luego pasa al juvenil, que sería la larva, entonces tiene 4 estadios con aspecto similar a los adultos, ¿vale? Y luego ya pasamos a lo que es el adulto en sí, cuando crecería del todo. Las condiciones ambientales del suelo, pues si son favorables, se suelen desecar y permanecer en latencia hasta varios años, por lo cual no llegarían a morirse. ¿Y cuál es su forma de alimentarse? Pues normalmente inyectan saliva con el estilete que tienen en la cabeza para poder efectuar una predigestión y toman el contenido de la célula vegetal, como si fuera una jeringa que pincha en nuestra piel y nos sacan sangre, pues igual de esta misma manera trabajan los nemátodos. ¿Y cómo se propagan? O sea, ¿cómo se convierten en plaga? Mediante lo que es la persistencia, o sea, como se conservan en el suelo bastante tiempo, pues es fácil de que se puedan propagar fácilmente. Luego también pueden nadar, con lo cual, en caso de que hubiera muchas lluvias, pues si hay charcos también podrían nadar y desplazarse. Si ya les ponemos en tierra firme, son lentos, pero sin embargo, pues bueno, al ser lentos, su desplazamiento sería muy limitado, entonces se estaría provocando plagas en zonas muy localizadas, o sea, en rodales. Para que se pudieran propagar a largas distancias, las únicas maneras sería mediante los aperos de labranza, herramientas, zapatos, ruedas o el propio viento que salieran volando y van soltándose por las distintas zonas. Los daños que pueden producir, pues bueno, al alimentarse e introducirse en los tejidos, provocan heridas en los vegetales y entonces pues eso sirve de entrada a otros patógenos, a otros virus, a otro tipo de seres, ¿no?, que puedan afectar a la planta. ¿Cómo notamos, ¿no?, qué sintomatología provocan? Pues bueno, deformaciones, podredumbres de raíces, o sea, se pudren, tallos y hojas, falta de desarrollo. Normalmente cuando hay daños en las raíces, la planta pues bueno, tiene falta de agua y sobre todo falta nutritiva. Generalmente un ataque de nemátodos supondría una de las causas de la fatiga del suelo. Y bueno, pues estos también son transmisores de virus. ¿Cómo podemos llegar a controlarles?
Bueno, tenemos varias maneras. Una sería la rotación de cultivos, sobre todo cuando el nemátodo no es polífago, es decir, que es capaz de atacar a muchas especies. Cuando son variedades resistentes, otro método de control sería el uso de variedades resistentes a su ataque. La otra manera sería el control químico, la fumigación con los productos fitosanitarios. Otra opción sería la solarización, o sea, calentamiento del suelo con la energía solar. Y por último, el otro método de control sería la biosolarización, que sería la adición de materia orgánica al suelo para que se descomponga. Otro tipo de plagas son los hongos. Los hongos forman el reino que llamamos fungi. Normalmente no realizan la fotosíntesis y obtienen los hidratos de carbono sintetizados por otros seres vivos. Es decir, que gracias a la fotosíntesis que realizan otras plantas, ellos utilizan para nutrirse a sí mismos. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través de tejidos muertos, a través de tejidos vivos y luego, a través de tejidos vivos o muertos. Los hongos están formados por un grupo de células microscópicas en forma de filamentos que se denominan hifas. El conjunto de hifas forman el micelio del hongo. ¿Qué tipos de hongos nos podemos encontrar? Tenemos los hongos externos, los hongos internos y los hongos internos vasculares. Los hongos externos, ¿cuáles son? Pues son aquellos que evolucionan por fuera de la planta, sobre todo penetrando dentro de ella las hifas alimenticias. Los hongos internos, son el desarrollo se realiza en el interior de la planta y solo saca al exterior las hifas reproductoras. Son la mayoría de los hongos que producen manchas o necrosis en hojas, tallos y frutos. Un ejemplo que conocéis es el mildius. Y por último, los hongos internos vasculares se instalan en los vasos conductores e impiden la circulación de savia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de la sintomatología que presenta la planta y de que son los hongos lo que la están atacando? Sobre todo por amarilleos, manchas y necrosis, por costras, chancros, agallas o propias deformaciones en la planta. Luego la propia podredumbre de tejidos, como pueden ser o muy secas o muy húmedas, y la marchitez. Los factores externos que influyen en el desarrollo de los hongos, tenemos lo que es la humedad elevada, temperaturas medias de entre 15 y 30 grados, también la conservación en el suelo, material vegetal infectado, restos vegetales en descomposición, también van a favorecer el crecimiento de los hongos. Y por último, la diseminación de esporas, mediante el viento, lluvia, insectos, material vegetal, riego, maquinaria agrícola. Otro tipo de plaga son las bacterias. Las bacterias forman parte del reino procariota. Son organismos unicelulares con ADN y no están organizados en un núcleo, por lo cual no tienen ni clorofila ni mitocondrias y tienen pared celular. El tamaño aproximado de las bacterias es de una micra. Son muy abundantes, pero pocas especies son fitopatógenas. ¿Cuál es la biología y la propagación de las bacterias? Generalmente se reproducen por división. Les favorece lo que es la humedad muy elevada para poderse reproducir y, como son tan pequeñas, no pueden perforar la epidermis de las plantas, entonces su entrada la realizan a través de heridas o aberturas naturales como son los estomas, los sidátodos, lenticelas o nectarios. Se transmiten, algunas a través de semillas infectadas o a partir de exudados en los tejidos infectados y mediante lluvia, viento, insectos o labores de cultivo. Y también mediante la conservación, material vegetal, suelos, aguas, ¿vale? Los fitoplasmas sería otro tipo de plaga, pertenecen al reino también procariota. Se parecen mucho a las bacterias, pero no tienen pared celular. Luego tienen forma de corpúsculos ovoides con gran plasticidad. Tienen un tamaño comprendido entre 0,1 y 1 micra y son parásitos obligados, es decir, que están restringidos al floema de las plantas. Se transmiten por material vegetal contaminado o a través de los insectos. ¿Cómo vamos a notar si tenemos infectada una planta a través de los fitoplasmas? Pues normalmente en los trastornos del desarrollo, como falta de crecimiento o crecimiento desordenado, proliferaciones e hipertrofia. Y también tenemos los cambios de color, como son los amarilleos y enrojecimientos. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de este tipo de plaga? Pues tenemos el stolbur del tomate, que son plantas amarillas y achaparradas, la flavescencia dorada de la vid, que son amarillamientos de vides blancas y enrojecimientos en tintas,
Por otro lado tenemos las proliferaciones del manzano, que serían brotaciones anticipadas o frutos pequeños y estípulas enormes. También tenemos el decaimiento del peral con enrollamiento de hojas y debilitamiento. Y otro ejemplo común sería el enrollamiento clorótico del albaricoquero, como son brotaciones anticipadas o enrollamiento de hojas y baja producción. Y bueno, pues para poderlas prevenir tendríamos que hacerlas similar a los virus. Los virus fitopatógenos son parásitos obligados también. Solo se pueden ver a través del microscopio electrónico y bueno, pues su composición son a base de ácido nucleico, lo que es el ARN o ADN y proteína. Los síntomas y daños, pues bueno, normalmente son amarilleos, enrojecimientos y decoloraciones. También provocan enanismo o achaparramientos, deformaciones, enrollamientos y filiformismo o descenso de la producción en cantidad y en calidad. El diagnóstico que podemos ver si tienen las plantas este tipo de plaga sería mediante síntomas visuales, bueno, pues transmisión a plantas indicadoras. Podríamos localizarlo mediante técnicas serológicas y de biología molecular o utilizando la microscopía electrónica para poderles ver. El tipo de enfermedades que causan es el bronceado del tomate, la hoja en cuchara del tomate o el virus del Sarca. ¿Cómo podemos prevenir y controlarlos? Pues bueno, no hay tratamientos curativos, solo tenemos métodos preventivos como utilizar la semilla y material de propagación sano, eliminar posibles plantas huésped, reservorios del virus, como son las malas hierbas o plantas enfermas. O sea, siempre deberíamos de tener nuestros cultivos libres de malas hierbas. Y luego, bueno, pues evitar la transmisión de los virus, por lo cual lo que tendríamos que evitar es que el vector llegue a la plantación. Deberíamos de tratar las semillas para eliminar el virus y emplear plantas resistentes y tolerantes a ese tipo de virus. ¿Qué mecanismos de transmisión utiliza? Bueno, pues por su condición de parásitos obligados, tienen la necesidad de transmitirse de una planta a otra para sobrevivir. Por lo cual los métodos de transmisión más frecuentes son las semillas, también a través de tejidos infectados empleados en propagación vegetativa, como pueden ser los injertos, esquejes o bulbos, también a través del polen. También se pueden transmitir mecánicamente o por contacto a través de heridas producidas por herramientas de poda, roces entre plantas, contacto entre raíces, roces de animales o personas. Otro sistema de propagación es mediante vectores, que es muy utilizada por los virus vegetales. Gracias a los invertebrados, a los insectos, ácaros y nemátodos también se pueden transmitir a través de hongos, bacterias o plantas parásitas. La transmisión por insectos generalmente son por pulgones, trips, moscas blancas o coleópteros. Tenemos las malas hierbas y plantas parásitas. ¿Qué son las malas hierbas? Bueno, pues son plantas espontáneas que no precisan parasitar a otro vegetal para poder vivir. Pero bueno, su desarrollo conlleva una competencia en nutrientes, luz, espacio útil y agua. Es decir, en nuestros cultivos, si dejamos malas hierbas, van a provocar que las cepas, el trigo, el cereal que tengamos plantado no tenga el suficiente nutriente porque esa mala hierba lo va a aprovechar para su consumo. Entonces, bueno, las malas hierbas normalmente permiten la permanencia de diferentes plagas y enfermedades, por lo cual contribuyen a su propagación. También es cierto que las malas hierbas pueden convertirse en nichos ecológicos, entonces bueno, se puede encontrar un equilibrio entre plagas y lo que son las cosechas. ¿Cuál es el método de reproducción que utilizan las malas hierbas? Pues bueno, por propiedad de semillas. También se pueden reproducir por semillas o brotación de órganos vegetativos o por brotación de órganos vegetativos. Los tipos de malas hierbas que existen, pues bueno, tenemos anuales, bianuales o perennes. Y luego por su comportamiento ante los herbicidas los tenemos de hoja estrecha y hoja ancha. Los de hoja estrecha, su estructura morfológica permite una mayor protección frente a la acción de los herbicidas. Y sin embargo, los de hoja ancha son más sensibles a la acción de los herbicidas. ¿Y qué entendemos por plantas parásitas? Pues bueno, son aquellas que no disponen de clorofila y que, bueno, precisan parasitar a otras plantas verdes para poder asimilar el carbono, ya que ellas mismas no realizan la fotosíntesis. Y bueno, el sistema de parasitismo que utilizan es bastante variado, pero bueno, el más importante es la unión por la parte aérea o la unión por las raíces. ¿Qué alteraciones no biológicas o fisiopatías se pueden provocar?
pues bueno, no solo los factores biológicos producen alteraciones a las plantas, sino que tenemos alteraciones provocadas por el propio medio ambiente. Entre ellos tenemos los efectos meteorológicos, como pueden ser heladas, las lluvias, el granizo, el viento. Tenemos condiciones estructurales del suelo, que son, pues bueno, consecuencia de inadecuadas condiciones físicas del suelo, como pueden ser los encharcamientos o los efectos nocivos derivados de la salinidad. Tenemos también las condiciones derivadas de la propia nutrición, que pueden tener o excesos o carencias de elementos nutritivos. Y por último, la fitotoxicidad, que son alteraciones provocadas por los tratamientos fitosanitarios o abonados, por lo cual tienen consecuencias muy diversas. O sea, que pueden llegar a provocar la muerte de la propia planta.